físicos, de abrazos, ¿no? Todo esto son impactos físicos que la mente inferior no puede digerir. Y eso lo graba. Y lo graba como una memoria activa. También hay experiencias o impactos emocionales dolorosos que la mente inferior no puede digerir. Entonces, pues por ejemplo, pues una muerte violenta, sentimientos de culpabilidad, de rechazo, de pérdida de un ser querido, de abandono, bueno, todos sabemos la lista de impactos emocionales que el ser humano no puede a veces integrar ni digerir, y eso, como no lo puede solucionar o resolucionar, lo graba y se queda como una memoria activa. ¿Hasta aquí me explico? Entonces, a veces no se requiere para crear una memoria activa, a veces no se requiere que el impacto físico o emocional sea brutal. A veces es simplemente cómo se lo toma la persona. ¿De acuerdo? Porque siempre dos situaciones, dos personas lo viven de diferente manera. Entonces, lo que hace que se grabe cada memoria en el inconsciente es justamente la vulnerabilidad de la persona. A más vulnerabilidad de la persona se graban más memorias activas. Y esa vulnerabilidad de la persona va en función, evidentemente, de su grado de evolución. Cuanto más evolucionado está el ser humano, cuanto más evolucionado es menos vulnerable. Y cuanto menos evolucionado está, es más vulnerable. Por tanto, no es lo importante lo que te pasa. Esto ya es muy manido. Es cómo vives lo que te pasa. Cómo vives cada situación que te pasa. ¿De dónde vienen todas estas memorias? Bueno, pues pueden venir sobre todo de la vida presente, de la vida intrauterina y sobre todo de nuestro recorrido vital hasta los 7 años. Hasta los 7 años se graban en esta encarnación las memorias activas más importantes. Luego, después de los 7 años, muchas veces vamos reproduciendo justamente esas memorias que vivimos en la infancia. Por eso la educación de los niños hasta los 7 años es de las cosas más sagradas que tenemos que tener en cuenta. Justamente por eso. Porque es cuando se crean la mayoría de las memorias activas de esta encarnación. No solo tenemos ya las anteriores, sino las de esta vida. Luego, tenemos más memorias, por ejemplo, de vidas pasadas, evidentemente, porque ya hemos dicho que hemos vivido miles y miles de vidas pasadas. Ahí tenemos un almacén, una memoria RAM de disco duro brutal. Y esas experiencias, esas memorias, no desaparecen por arte de magia. Todo está grabado. Hasta que el ser humano no es capaz de solucionar, de integrar y resolucionar esos conflictos, esos bloqueos, esas tensiones no resueltas. Luego también hay algunas memorias que vienen de la estirpe de nuestros antepasados, de ese código genético familiar, no ya individual, de ese linaje de nuestros antepasados. Es lo que se llama el karma familiar y es lo que intenta solucionar con mayor o menor éxito las constelaciones familiares bien hechas. Y luego tenemos, por último, algunas memorias que forman parte del inconsciente colectivo.
que forma parte del karma de la humanidad. Y esa nos ha tocado porque es que formamos parte de la familia humana. Igual que a una célula del hígado o de la piel, pues comparte el destino de mí mismo, ¿no? Si a mí me pisan el callo del pie, ¿no? Pues tanto se queja la célula de la uña como se queja la célula del cerebro como la célula del hígado. Todas se quejan. Pues lo mismo, también formamos parte de la humanidad y compartimos un karma de la humanidad, un karma mundial. Bien, entonces, la mente inferior, ¿cómo trata la información? Cuando le viene la información, ¿cómo la maneja? Bien, la mente inferior trabaja siempre en dos fases. Ya hemos visto que tiene un funcionamiento binario. Trabaja en la primera fase de comparación, llega una experiencia, una situación, va a su banco de memoria e intenta encontrar alguna situación parecida en el pasado, en el inconsciente. Encuentra alguna situación idéntica o muy parecida y entonces pasa la mente a la segunda fase, que es la fase de activación. Primero compara su banco de memoria y segundo pone en activación a la personalidad y hace que esa personalidad tenga una reacción parecida a la que tuvo en el pasado, porque esa reacción le salvó la vida, le fue bien, y lo que si en el pasado me fue bien, ahora me tiene que ir bien. Así funciona la mente inferior. Entonces va al pasado, encuentra una experiencia parecida en el pasado, la compara con la actual. ¿Cómo reaccionaste? Pues reaccioné así, asá, aquello me fue bien, me ayudó a sobrevivir, salí de ese aprieto, con lo cual ahora tengo que reaccionar igual. Por tanto, la mente, vamos viendo que trabaja en forma binaria de acción-reacción, sin plantearse nada más profundo. Pero es muy difícil que hoy en día, ahora mismo, tenga yo una situación, una experiencia que sea igual que en el pasado, o en una vida anterior. Eso es casi imposible, ¿verdad? Entonces la mente funciona por el principio de similitud. Si hay algún pequeño detalle parecido a una experiencia del pasado, pues ahora eso me basta para reaccionar de esa manera. Entonces, en su banco de memoria, simplemente con que encuentre una reacción, encuentre una salida, una forma de integrar esa experiencia que le funcionó en el pasado, un detalle parecido, pues entonces a la mente le es suficiente y dice, pues venga, tienes que responder igual que ahora. Claro, como la mente está continuamente echando mano de los recuerdos del pasado, de cómo actuó en el pasado, esto genera un problema importante, porque muchas veces nuestras reacciones en el presente se basan en lo que nos funciona en el pasado, pero ahora nuestra reacción presente a lo mejor tendría que ser distinta. Pero como en el pasado nos ayudó y nos ayudó a sobrevivir, pues reaccionamos igual. Con lo cual hace que muchas veces en la vida no vivamos el presente, no estemos centrados en el presente y dando una respuesta consciente a cada situación que la vida nos pone delante, que simplemente copiamos reacciones del pasado y por eso todos nosotros a veces, ante una situación X de la vida, tenemos una reacción que luego decimos, caramba, yo he reaccionado de esta manera, pero no sé por qué he reaccionado, porque no tendría que haber reaccionado así. Ha sido muy visceral, ha sido como una reacción. Pero lógico, es que la mente ha encontrado una manera de reaccionar del pasado
y te la pone delante para que actúes de esa manera. Pero la mente no se plantea si hay otra manera de hacer las cosas. Esto es como funciona la mente inferior cuando está desconectada del alma, de la mente superior. Porque es que su manera de funcionar es que la mente, tenemos que tomar conciencia de que es un ordenador. Pero igual que el ordenador que tenemos en casa, solo que es un poco mejor. Pero la mente inferior en sí misma no es mejor que el ordenador. No es mejor que el ordenador. Cuando funciona sola con su mecanismo. Y estamos explicando cómo funciona la mente cuando se desconecta del alma o de la mente superior. De manera que muchas veces, pues ¿qué ocurre? Que todas nuestras reacciones en la vida cotidiana son reacciones automáticas, basadas en memorias del consciente, y funcionamos como un robot. Caramba, he tenido esta reacción y es que no lo entiendo. ¿Por qué? Porque es que vamos con el piloto automático y no tenemos la conciencia plenamente puesta en el momento presente. Por eso todos los caminos espirituales dicen que el primer paso es estar en el aquí y ahora, en el presente. Porque si estamos en el presente, no estamos en el pasado. Y si vamos con el piloto automático, funcionamos como un robot en base al pasado. Por eso no hay ningún camino espiritual. Todos dicen lo mismo. Lo primero, vive siempre con la consciencia en el presente. Pon la mente en lo que estás haciendo. Y así, cuando te enfrentes a las situaciones en la vida diaria, tendrás reacciones adecuadas, correctas, no en base a tus memorias. Bien, con esto quiero decir también que la pobrecita mente inferior es que hace todo lo que puede. No es que tenga la culpa de nada, es que se nos diseñó así. Es que es un milagro de la naturaleza la mente inferior. Y cuando funciona por sí sola, esto es lo máximo que puede hacer. Y esto es maravilloso. Esto es un ingenio de la naturaleza. Cuando funciona sola. Pero claro, el ser humano tiene que intentar que no funcione sola. Que funcione alineada con la mente superior del alma. Y ese es nuestro siguiente paso. Hoy en día, pues salen muchas terapias que intentan desactivar las memorias activas. Ahora le llaman biodescodificación, le llaman resolución de las memorias del pasado, pero esto es más antiguo que el comer. Siempre ha sido nuestro problema. Entonces, no solo podemos describir la situación, hay que saber cómo podemos salir de esta situación, porque si solo contamos el problema, nos vamos todos. Bien, ¿cómo se puede salir de esta situación? Pues fácil. Primero, punto A, darse cuenta de que tenemos un maravilloso ordenador que es la mente inferior, y darnos cuenta de que lo estamos utilizando continuamente. Con el mero hecho de observar la mente, el ordenador, empezamos ya a salirnos de su funcionamiento automático robotizado. Ese es el primer paso, darse cuenta de que vamos en el piloto automático, que no vivimos el presente, el aquí y ahora, en cada situación. Esto, todas las tradiciones espirituales de Oriente y de Occidente lo han dicho también de manera parecida. Dicen, toma conciencia de que siempre eres el observador.
Observa tu ordenador, observa tu mente inferior, sé el divino testigo, sé el testigo, el observador divino de ese maravilloso ordenador que tienes, pero sé el testigo. Salte del ordenador, ponte en la silla y observa cómo le das a las teclas del ordenador. Eso es, por tanto, lo primero. Instalarse enfrente del ordenador y darnos cuenta de que somos el observador. Es lo que llaman situarse en el divino testigo, en el divino observador. Y eso es lo primero. Muy sencillo, pero muy difícil. Porque se nos olvida, tenemos pues fallos de memoria. ¿Por qué? Porque nuestro ordenador es muy potente y lleva muchos miles y miles de años funcionando de esa manera en piloto automático, y salir a apagar el piloto automático, tomar plena conciencia de su funcionamiento, requiere mucho esfuerzo y requiere voluntad espiritual. Voluntad. A mayor voluntad espiritual, mayor voluntad del alma, nos podemos separar más de ese ordenador. Y, en segundo lugar, lo que podemos hacer es, paulatinamente, desarrollar también la mente superior. Hay maneras progresivas para ir desarrollando la mente superior. ¿Cómo? Pues poniendo atención en cada cosa que hacemos en la vida cotidiana, atención en todo lo que hacemos, atención en todo lo que pensamos, atención en todo lo que sentimos, atención en todo lo que hablamos y atención en todo lo que hacemos. La atención lleva a la perfección. Luego, podemos reflexionar sobre temas trascendentes y sobre grandes verdades universales que están expuestas en todas las religiones y en todas las escrituras sagradas. No nos leamos un pasaje entero de la Biblia o del Bhagavad Gita o del Corán, es igual. Leamos, no 2 páginas, leamos una frase y reflexionemos sobre ella. Veamos todas sus implicaciones, desarrollemos y pensemos profundamente en esa frase espiritual. No es lo mismo leer que reflexionar. Leemos mucho, pero reflexionamos poco. Por tanto, cuando leamos una escritura sagrada, leamos un pasaje, una línea, una estrofa, y cerremos los ojos y meditemos profundamente sobre esas implicaciones para nosotros, para nuestro entorno, para nuestro grupo, para la humanidad, cómo cambiaría el mundo. Reflexionemos desde todos los ángulos, y eso va desarrollando aspectos cada vez más sublimes de la mente superior. Finalmente, lo que hay que hacer para desarrollar la mente superior es ir trabajando en lo que es el silencio de la mente inferior. Ir silenciando gradualmente la mente inferior. La mente inferior no se puede silenciar de golpe. Es imposible. La mente inferior solo se puede silenciar en 4 pasos. Primero, alcanzar el sosiego mental. Ir experimentando el sosiego de la mente. Eso es lo primero. Para eso hay que sentarse, aislarse del mundo, meterse en el interior. Yo no puedo sosegar la mente estando en la vida cotidiana, en mi trabajo o en la consulta, es imposible. Tengo que aislarme del mundo e ir hacia el interior. Y en ese espacio sagrado que está en mi interior, puedo empezar a dar el primer paso, que es el sosiego mental. Que es sosegar la mente. Retraer los sentidos hacia nuestro interior, sea en la respiración, sea en el corazón, como queráis.
y sosegarnos. Al cabo de un tiempo de práctica, entonces iremos entrando en el segundo paso, que es lo que se llama la calma mental. ¿Qué significa la calma? Bueno, podemos ir a la playa y vemos las olas del mar, o las vemos en movimiento o las vemos en calma. Igual lo mismo en un río, podemos diferenciar muy bien el agua de un río que está alborotado o que está en calma. Por tanto, a medida que hacemos sosiego mental, poco a poco iremos entrando en el segundo nivel, que es la calma mental. Cada vez hay menos pensamientos y se va sosegando como un lago de agua tranquila, como un río de agua tranquila. A medida que eso lo vamos practicando, porque la práctica hace al maestro o a la maestra, con la práctica podemos llegar al tercer paso y lo podemos experimentar paulatinamente, que es la paz mental. La paz. Empezaremos a vivir momentos de profunda paz en la mente. La calma no es la paz. La paz interior, la paz mental, va más allá de la calma. Y a medida que vayamos viviendo ciertos momentos de paz verdadera, de paz mental, iremos tocando gradualmente el cuarto nivel, que es el nivel del silencio mental. Ese es el objetivo. Silencio. El silencio está más allá de la paz. Porque la paz es algo. El silencio no es nada. Es algo más profundo todavía que la paz. El silencio mental es el objetivo de todas las disciplinas espirituales. En yoga es el primer axioma. En yoga es parar las modificaciones mentales. Que no hayan olas de pensamiento en tu mente inferior. ¿Por qué? Porque cuando no hay olas en la mente inferior, se puede reflejar como en un río lo que hay debajo. En las aguas de un lago que están completamente calmadas, en silencio, se pueden reflejar las estrellas. Por eso cuando la mente logra cada vez más espacios de silencio mental, es cuando la mente superior y el alma pueden empezar a brillar. Mientras tanto, mientras vayamos con la centrifugadora puesta, no podremos acceder a la siguiente etapa de conciencia. Por eso, en nuestras prácticas espirituales tenemos que también practicar estos estados de sosiego mental, de calma mental, de paz mental y finalmente de silencio mental. Bien, vamos ahora a dar una fotocopia, que es un cuadro resumen de cuál es el funcionamiento ideal de la mente inferior. Lo vais repartiendo cada uno por un lado. Y rapidito, porque lo vais repartiendo. Y pasando. Hay para todos, creo que hay 80. Ir pasando rapidito.
Si sobra alguno, Luis, dame uno. Vale, entonces, coger este cuadro por aquí, el pequeñito, compañera filmadora, bien, pequeñito, bien, aquí pone, bueno, la percepción de la realidad a través de la mente inferior. Esto es lo que hemos explicado en este rato. Es cómo funciona la mente inferior cuando está desconectada de la mente superior y el alma. A la izquierda tenemos personas, situaciones, acontecimientos. Todo esto a través de los 5 canales de los sentidos. Llega esta información a la mente, al ordenador, la procesa en base a todas sus experiencias pasadas, a sus memorias activas, y esto nos da una percepción ilusoria. Se ponen en activación las memorias activas y también los sistemas de defensa. Es decir, los sistemas de defensa o los mecanismos de defensa son unas maneras que hemos aprendido nosotros para defendernos del mundo exterior. Y en base a esas memorias cada uno construye un sistema de defensa. Según la escuela psicológica hay más o menos sistemas de defensa. La mayoría hablan de 5 sistemas de defensa importantes, pero es una manera de reaccionar. Cómo nos defendemos del mundo exterior ante las situaciones, de las agresiones, del estrés. Unos se evaden, otros comen chocolate, otros se quedan colgados siempre mirando para arriba, otros con el higadillo por delante. Son 5 maneras clásicas o 5 mecanismos de defensa. Cada uno, en general, tiene una manera importante un mecanismo de defensa importante, aunque a veces trabajamos con 1 o 2, ¿de acuerdo? Pero se basa en los mecanismos de defensa simplemente en las memorias. No tiene más misterio. En Internet puedes encontrar sistemas de defensa, mecanismos de defensa, memorias activas, y ahí encontraréis. Hay un libro, que yo lo recomiendo, quien tenga interés más profundo en los sistemas de defensa y en las memorias activas, de una mujer muy espiritual que se llama Annie Marquier, que se llama La libertad de ser. Tiene 3 libros: El poder de elegir, La libertad de ser, y luego tiene El maestro del corazón, y la mujer se llama Annie Marquier. Esta mujer canadiense, pues fue una estudiante, y es una estudiante del maestro tibetano de los libros de Alice Bailey, y lo ha conjuntado con las enseñanzas, pues, de la psicología transpersonal, la psicología de Ken Wilber, de mucha gente. Entonces, pero ha hecho una síntesis muy buena entre la enseñanza del maestro tibetano y las enseñanzas de la psicología más avanzada, de Jung, etcétera. Este libro se llama La libertad de ser. Es un tochito, pero es muy, muy bueno este libro. ¿De acuerdo? ¿Perdón? Vale, vamos a repetir. El poder de elegir, que es un libro muy práctico que ayuda a dejar de sentir víctima, y que podemos elegir en la vida dejar de ser víctimas y poder ser los creadores de nuestra propia vida. Eso es el primer pasito. Porque mientras yo me queje de todo el mundo, y me queje de mi jefe, me queje de mi esposa, me queje del vecino, me queje de Dios, ¿no?, de la vida, y yo no asuma mi propia responsabilidad en cuanto que soy el creador de mi propia vida, lo tengo muy mal. Lo tengo muy mal. Entonces, este libro enseña de manera práctica, en el poder de elegir, a dejar de ser víctima para elegir, crear mi propia vida. Entonces, enseña cómo hacerlo. Luego viene La libertad de ser, en la que explica muchas otras cosas, los mecanismos de defensa, las memorias activas, y también da toques importantes sobre
diferencias entre el ego, el alma y cómo funciona cada uno, de manera que es muy práctico este libro, pero es un tochito de al menos 500 páginas, pero vale la pena. Y luego pues tiene el último libro que se llama El Maestro del Corazón, en el que habla sobre pues el cambio de conciencia que tiene que tener la humanidad y muchos individuos, y es un poco, bueno, lo que también dice el tibetano en sus libros. Entonces, aquí en este cuadrito, el pequeñito, pues vemos. Sí, exactamente. Tiene un vídeo también en internet, que también está muy bien. Era ella, sí. Annie Marquier. Y luego, francesa, ¿no? la mente inferior entonces procesa todas esas experiencias, pero claro, tiene percepciones ilusorias, tiene espejismos, tiene ilusiones, no vive el presente, y entonces las reacciones pues son muchas automáticas, son comportamientos inadecuados, porque no se basan en la situación real del presente, sino en el pasado, lo que lleva el piloto automático, produce insatisfacción, produce dependencia, produce impotencia, produce todos los problemas que conocemos de la mente inferior. Bueno, entonces aquí, en este cuadro más grande ponemos funcionamiento ideal. Entonces, a la izquierda pone realidad de los tres mundos, entorno físico y humano percibido por los 5 sentidos. Toda esa información le llega a la mente inferior. Pero la mente inferior está silenciosa. Ni quita ni pone nada. Ni hay nada del pasado, ni ninguna memoria que salte. Simplemente recoge la información del mundo exterior, ya no entra en dinámicas de juicio, de juzgar, de comparar, no. Recoge la información, porque la mente inferior está en silencio, manda la información a la mente superior, la mente superior, a su vez, transmite la información al alma, a los aspectos más elevados del alma, que son buddhi, intuición y la voluntad espiritual. El alma procesa esa información, el alma da su respuesta, da su solución, la envía de nuevo el alma hacia la mente superior, y de nuevo la mente superior envía esa respuesta, esas ideas, a la mente inferior, que está silenciosa, receptiva, esperando lo que el alma le transmite vía la mente superior. Cuando la mente inferior recoge esas respuestas, esas ideas, esas intuiciones, esa voz del silencio que le da la respuesta adecuada, entonces la mente inferior pone en movimiento el cuerpo emocional, las emociones, activa el cuerpo emocional y a continuación el cuerpo emocional activa finalmente el cuerpo físico, y la respuesta en el mundo físico es una respuesta alineada con el alma, de manera que la voluntad de la mente, la voluntad del ego, se ha alineado con la voluntad del alma, y la respuesta en este mundo es una respuesta adecuada, correcta, de acuerdo a la voluntad del alma. La voluntad del ego y la voluntad del alma van juntas, van juntos, se unen, se han unido. Un esquema de la meditación ocultista, ¿no? ¿Dime? Como un esquema de la meditación ocultista. Sí. Es que la meditación ocultista solo es aprender a pensar bien. Aprender a pensar bien. Y la manera de pensar bien es esta. Pero para ello la mente inferior tiene que estar silenciosa.
Cuando tiene que estar silenciosa, tiene que estar en silencio. Y no tiene que estar todo el día con el piloto automático en plan robot. Yo, por ejemplo, tengo una duda. Cuando tú estás la mente en silencio, la mente inferior, y está, digamos, en una meditación, la mente superior te transmite una voluntad en forma de intuición, idea. ¿Cómo podemos desde la mente inferior descartar eso? Porque dice que es enfermedad de pensamiento, ¿no? Claro. ¿Y cómo sabemos que es de la mente superior ese mensaje y no nosotros dando la vuelta a la cabeza? ¿Cómo podemos silenciar una cosa sabiendo que viene, no sabemos dónde viene? Bueno, pues tendrás que experimentar, mujer. O sea que... Tendrás que experimentar. Y ver si las respuestas que te llegan hacen que las cosas te vayan mejor en la vida, fluyan mejor, ayuden a la gente más, te ayuden más a ti mismo. Cuando esas respuestas que tienes, esos resultados en la vida son cada vez mejores, más positivos, eso viene del alma. Pero si te vienen respuestas que te meten en un berenjenal cada vez más y en más pollones, eso no viene del alma. Con lo cual es que no hay ahí ninguna llave mágica. Es hacer todo lo posible para que en meditación, como mínimo en meditación, la mente esté silenciosa, esté en silencio, lo más profundo posible, y ahí es donde entonces podemos empezar a recibir ciertas cosas. Luego ese espacio de silencio se tiene que ir agrandando, ahondando en la vida cotidiana. Podemos hacer silencio en el autobús, en el metro, a la hora de dormir, en cualquier sitio. Y luego cada vez es más fácil. A medida que ese hábito se instala cada vez es más fácil. Y llega un momento que nosotros no pensamos. No pensamos. Un discípulo no piensa. En el sentido de que va a su bola la mente inferior. No piensa. Reacciona a cada eventualidad, a cada experiencia de acuerdo al alma. Cuando la mente está silenciosa y se completa el circuito. Pero si estamos desconectados del alma y solo vamos con el piloto automático de la mente inferior, nuestras respuestas, muchas, serán problemáticas. Por eso la insistencia de todos los maestros, no para toda la humanidad, sino para los buscadores de la verdad, los aspirantes, los discípulos, que progresen en la práctica del silencio mental. Os voy a leer una frase del maestro tibetano para que nos hagamos una idea desde su punto de vista. Dice el maestro tibetano: el discípulo espiritual tiene que aprender a sustituir el trabajo lento y laborioso de la mente con sus caminos tortuosos, con sus ilusiones y errores, con su dogmatismo, con su pensamiento separatista. Lo tiene todo esto que sustituir por la intuición, que es rápida e infalible. Y lo deja claro. Entonces, práctica, práctica y práctica. No hay llave mágica. Ponerse pasito tras pasito. En este seminario solo nos quedamos con esta idea de primero un pasito con la velita y otro pasito con la velita. Iremos viendo el metro que tenemos por delante. La velita nos iluminará un metro que tenemos por delante. La velita no nos iluminará los 100 kilómetros. La velita solo nos iluminará el metro que tenemos por delante. Pero la práctica, el pasito, eso es magia. Solo necesitamos un metro por delante. Entonces, bueno, que cada uno
haga lo que quiera, ¿no? Lo que le dé la gana. A nadie nos obligan a transformarnos internamente. A nadie nos ponen una pistola en el pecho y dice, oye, tú te tienes que transformar porque si no te pego un tiro. No, porque yo me voy a transformar escuchando a mi maestro, que es mi alma. Entonces hay que quedar... Por ahí no, por aquí no, por aquí. Hay otra cosa. Ha dado una clase magistrada, compañero. Ay, ya no estás atento, estás distraído con esta, con otra, ¿verdad? Entonces tu maestro se cansa y se vete cuando quiera. Pero para escuchar, No, para escuchar tienes que estar atento a lo que te consigue. tienes que callarte. Algo. ¿Sabes que no está escuchando? Si tú me hablas y yo te hablo, No. no nos entendemos. Pero si tú me hablas y yo te escucho con todos los sentidos, te entenderé. Ahí está. Por lo mismo, Pues sí. para que el alma nos está hablando continuamente. No penséis que nuestra alma, nuestro ser inmortal, nos habla solamente 10 minutos el domingo. Todos los días. No. Nuestra alma y Dios mismo nos está hablando continuamente. ¿Pasa que no escuchamos? Estamos distraídos. No hay más. Entonces, en esto tenemos que reflexionar a menudo. Es la incapacidad del ser humano de escuchar. Y para escuchar, la mente inferior, como primer paso, tiene que callarse, estar en silencio. Es el primer paso. Entonces, la mente tiene que tener momentos para reflexionar muy profundamente, para meditar muy profundamente, y muchos momentos para silenciarse. La mente inferior. ¿Para qué? Para que lo que somos más allá de la mente inferior se manifieste en la vida de Dios. Y entonces entramos en el siguiente estadio de consciencia, que es la intuición. Hemos hablado del instinto, del intelecto, pero ahora llegamos a la intuición, porque no somos mucho más que el intelecto, ¿verdad? Bien, pues ahora vamos a hablar un poquito sobre la intuición. Estarás grabando, ¿no? Sí. Sí, estoy grabando. Está preocupada la mujer. Bien. Lo que no están grabados son los pasitos que he dado. Pasito tras pasito, eso no sea... Bueno, a lo mejor lo afirmamos. Bien. La tercera etapa del ser humano, de la consciencia, es lo que se llama la intuición. Tiene que ver con nuestro aspecto más allá de la mente superior, que es lo que se llama en muchas tradiciones buddhi o intuición o amor. Nuestros impulsos más puros de amor impersonal nacen, se extienden de buddhi, que trabaja a través del corazón. Y la intuición desciende al corazón. De manera que buddhi, y aquí Buda, buddhi es el segundo aspecto del ser humano, de nuestra alma, que es lo que se relaciona con la intuición. La intuición aparece cuando poco a poco el ser humano va aprendiendo a silenciar la mente inferior, que es lo que acabamos de ver ahora. También se le conoce en muchas tradiciones como la luz del alma. La luz del alma. La luz que ven muchos videntes en los grandes santos, en la coronilla, eso es buddhi, la luz del alma. La intuición, buddhi, lo que hace es, sobre todo, ser una brújula en nuestra vida. Buddhi es nuestra brújula interior
que nos va conduciendo con paso seguro hacia la meta de la perfección humana. Buddhi, o intuición, despierta el discernimiento. El discernimiento no es una capacidad mental, es una capacidad intuitiva de Buddhi. La capacidad de discernir qué es lo importante y esencial en la vida. Hay una famosa oración que dice: Maestro, de lo irreal, condúceme a lo real. De la muerte, condúceme a la inmortalidad. De la enfermedad, condúceme a la salud. De la oscuridad, condúceme a la luz. Esto es Buddhi. Buddhi es el discernimiento que tiene nuestra alma, la luz de su propia alma que se va filtrando a través de la mente y de los cuerpos y finalmente llega hasta el cerebro físico, y es la brújula que nos va conduciendo con mano segura hacia nuestro propio destino espiritual. Por tanto, el discernimiento verdadero viene de Buddhi, no es mental. A mayor evolución espiritual, más discernimiento para ver lo realmente importante en la vida de lo menos importante, de ver lo esencial de lo secundario, de ver lo que realmente tiene valor en la vida de lo que tiene menos valor. Por tanto, a medida que vamos trabajando con la intuición, el discernimiento también se va filtrando a través de los cuerpos y llega finalmente al cerebro físico. Todas las cualidades más sublimes del ser humano, como la inspiración, la creatividad, el conocimiento directo no racional, ver las verdades sin necesidad de la mente, sino mediante ese flash que es instantáneo, el reconocimiento instantáneo de una cosa, de una verdad, todo eso forma parte de la intuición, del germen de la intuición, porque la intuición todavía es muchísimo más de esto que estamos hablando. Por tanto, la intuición es también percepción exacta de las cosas. Percibimos las cosas tal como son. Tal como son. Sin las gafas de la mente. Y es una percepción directa, no racional. Por tanto, la intuición es una etapa de la consciencia que tenemos por delante, todos nosotros sin excepción, que no hay que desarrollarla. La intuición no hay que desarrollarla, es que ya está. Si yo estoy en mi casa y no veo nada porque estoy a oscuras, y quiero ver el sol, ¿qué tengo que hacer? Abro la ventana y los rayos del sol llegarán a la habitación. Yo no tengo que desarrollar la luz del sol. No tengo que desarrollar la intuición. Solo tengo que abrir la ventana para que la intuición de mi propia alma llegue a mi habitación, a mi consciencia. Por tanto, cuando alguien dice, no, es que hay que desarrollar la intuición, no. Lo que hay que quitar los obstáculos y los bloqueos para que la intuición se manifieste, se exprese. Está siempre ahí. Por eso, el trabajo más importante es más bien quitar obstáculos, abrir ventanas. Y ese abrir ventanas lo tenemos que hacer cada día. No solo cuando venimos a un seminario. Entonces cada día tenemos que abrir la ventana. ¿Y cómo se abre la ventana cada día? Pues meditando, con la meditación. En la vida diaria no podemos abrir ventanas. ¿Por qué? Porque nuestros 5 sentidos
nos mantienen atados a la vorágine exterior. Es imposible. Hay que buscar ese espacio de silencio sagrado y meditar. Por tanto, la meditación es lo que abre la ventana. No hay que buscar nada. Abre tu corazón. Pero sabéis, a veces a la mente le gustan las cosas más complicadas. A la mente le gusta lo más difícil. Y lo más fácil se lo salta a la torera. Esa es mi experiencia. La mente es tan maravillosa que siempre busca lo más complicado. Y lo más sencillo se lo pasa por alto, por los forros. Porque le gusta lo complicado. Aquí si hacemos un seminario sobre mantras, un seminario sobre magia blanca, invocación de los devas, aquí tenemos 300. Hablamos de algo muy sencillo, como es lo de abrir el corazón. Bueno, somos lo que somos, que somos muchos. Somos muchísimos. Por eso hay que entender que, ya terminamos, que la mente es una herramienta maravillosa que nos ha dado la evolución humana. Pero tiene muchísimas limitaciones. Y hay que entender a esa mente. Hay que querer esa mente. Comprenderla, pero ponerla en su sitio. Y que ocupe el lugar que le corresponde dentro de la evolución humana. Ni más ni menos. Sin mente no podríamos evolucionar. Necesitamos a la mente. Pero la mente tiene que ocuparse solo de sus asuntos. Para lo que ha sido diseñada magistralmente. Pero no para nada. Para eso tenemos que abrir las ventanas y dejar que se filtre la mente superior y dejar que se filtre la intuición y que se filtre la energía de nuestra propia alma, que siempre está ahí disponible, que no hay que desarrollarla, solo hay que abrir la ventana. Bien, pues lo dejamos aquí y a la tarde continuaremos sobre... Ahora nos va a decir en las palabras ya nos dice a la hora, ¿no? Sí. Que está de acuerdo con
a continuar con el tema que nos estamos ocupando, que es nacer una nueva conciencia. Pues quizá a lo mejor se me ocurre que antes de continuar, que a lo mejor tenéis algunas preguntas, queréis que aclare algunas dudas o que amplíe alguna de las cosas que hemos hablado. Antes de seguir adelante, si tenéis alguna duda o queréis que amplíe algún tema, yo encantado. ¿Qué relación tiene el intelecto con la intuición? Porque sabemos que hay personas que no nos parecen demasiado inteligentes, por ejemplo, pero son muy intuitivos. Y se guían por esa intuición y les va bien, ¿no? Sí. ¿Hay relación directa? ¿No la hay? ¿La persona que es más inteligente puede ser más intuitiva? No. No tiene por qué, ¿no? No. Entre los diferentes aspectos del ser humano, entre nuestros diferentes cuerpos, existen unos puentes de energía que comunican con más facilidad unos y otros. Entonces, si aquí tenemos los 7 planos o los 7 cuerpos, el físico, el emocional, el mental con sus 2 estratos, el superior o el inferior. Luego tenemos aquí el principio o el cuerpo búdico, alma o la voluntad espiritual. Y aquí tenemos la mónada o la chispa divina. Existen ciertas líneas de conexión entre el principio de la voluntad espiritual y el cuerpo físico, entre la mente superior y la mente inferior, y existe una vía de unión fácil entre el principio búdico y el cuerpo emocional. Por eso hay personas que han desarrollado, han sutilizado, han sublimado sus emociones, sus sentimientos, y justamente esas personas, artistas, músicos, pintores, escultores, mucha gente del mundo del arte y de la cultura. Justamente como han desarrollado esa capacidad emocional en sus matices más elevados o más delicados, como la devoción también incluida, de manera natural reciben las intuiciones, mucho más, en mayor medida, que muchísimas personas. Y es porque justamente entre el plano búdico del amor y la intuición y el plano emocional existe un puente, una línea de menor resistencia. Igual que hay personas que para desarrollar gradualmente el principio de la voluntad espiritual, pues hacen ciertos ejercicios físicos, van al gimnasio con voluntad, con sacrificio, hacen pequeños sacrificios de abstinencia. Todo eso potencia lentamente también lo que es alma, la voluntad espiritual. De manera que entre la voluntad espiritual y el cuerpo físico hay una conexión directa. Entre la mente superior y la mente inferior también la hay. Y también entre el principio búdico de amor e intuición y el plano emocional. Y por eso, como las mujeres en general son más emocionales que los hombres... Se nos ha permitido. Se nos ha permitido, sí. Y a vosotros no. Sí. Por eso son más intuitivas, justamente por este puente de conexión. Porque para muchas mujeres es muy fácil, digamos, acceder al plano búdico desde el plano emocional. Mientras que para algunos hombres, pues les es más fácil
acceder al plano del intelecto en sus dos niveles, inferior y superior, pero le es difícil acceder con tanta facilidad como para muchas mujeres al plano búdico. Y es justamente debido a estas conexiones, a estos caminos de recorrido en los que están unidos los planos y los cuerpos del ser humano. Esta es la razón. ¿Por ahí preguntaba alguien? ¿Podría ampliar un poco más, antes comentaste de sustituir pensamientos separatistas? Sí. ¿Podría ampliar algo? Si puedo ampliar lo que es... Lo de pensamientos separatistas. Bueno, vamos a ver. Los pensamientos separatistas es un tipo de pensamientos que es el pensamiento usual, habitual de la mente inferior cuando está desconectada del alma o de la mente superior. ¿Por qué? Porque la mente inferior trabaja con el análisis. La mente analiza, separa unas cosas de otras para llegar a sus conclusiones y también separa a las personas, se separa ella de las personas para contrastarlas mediante el análisis. Entonces, los pensamientos separatistas pues